Buenos días. Mañana de entrevistas. Vamos a esperar a que comiencen a llegar las notificaciones para que nos puedan ver. Hoy vamos a hablar como primer capítulo. Hablaremos con una psicóloga. Ella es persona con discapacidad. Es mi amiga de infancia. La conozco harto. Ella me conoce bastante. Y vamos a hablar de un tema súper importante como es la discapacidad y el autoestima. Bastante importante el tema para hablar. Y así ayudamos a las personas con discapacidad y ayudamos a los papás y mamás de personas con discapacidad, ya que necesitan bastante estas ayudas de algún profesional o psicólogo. Vamos a esperar a la invitada a que se conecte y la voy a invitar para que estemos un rato hablando con ella y les vaya contando. Vamos saludando. Hola Tere. La Andrea ya se conectó. La voy a llamar, a ver. Ya, invité a nuestra invitada de hoy día. Hoy hablaremos de discapacidad y autoestima. Recuerden que esto luego se va a Visión TV Radio. No, miento, se va a Radio Piedra Azul, para que aquí los vecinos de la carretera austral puedan ver esta entrevista y también la voy a subir a Visión TV. Discapacidad y autoestima. Recuerden que esto luego se va a Visión TV Radio. No, miento, se va a Radio Piedra Azul, para que aquí los vecinos de la carretera austral puedan ver esta entrevista y también la voy a subir a Visión TV. Discapacidad y autoestima. Recuerden que esto luego se va a Visión TV Radio. No, miento, se va a Radio Piedra Azul, para que aquí los vecinos de la carretera puedan ver esta entrevista. ¿Cómo estáis? Y también la voy a subir a Visión TV. Discapacidad y autoestima. Mira, es que lo que pasa es que estoy con el computador y con el celular, entonces... Ya, eso, apaga tu compu y quédate Ya. con el celular. Ok, ya, eso te Porque iba... si no se escucha rebote. Sí, eso te iba a preguntar para para que no se escuche rebote. Ya, Ya, ahora sí. ya. ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Y tú? Bien aquí, todo bien. ¿Estáis en Puerto? En Puerto Montt, sí. Ya. ¿Cómo está la Villa Santa Lucía? Bien, todo bien por allá. Ya, qué bueno. Entonces vamos a comenzar con la entrevista que se va a tratar de autoestima y discapacidad. Uh-huh. Es importante la discapacidad, pero pocos sabemos que es tan importante. Ahora la pregunta, ¿por qué es tan importante la discapacidad? O sea, no la discapacidad, la autoestima. Bueno, primeramente la autoestima es la valoración, la percepción que uno tiene de sí mismo. ¿Y por qué es tan importante el autoestima para el ser humano en general? Porque permite tener una estabilidad emocional, porque las opiniones de los demás no te afectan, porque tú tienes un buen concepto de ti mismo. Por eso las opiniones de los demás no te afectan, por ende, tienes una buena estabilidad emocional.
porque conoces tus habilidades y capacidades. Entiendo. Por ejemplo, ¿a qué nivel afecta a la persona si otra persona te está como dando una opinión negativa? Bueno, mira, por lo general, desde mi profesión y desde la experiencia te voy a dar la respuesta. Bueno, desde mi profesión, por lo general, cuando las personas sin discapacidad, te estoy hablando de cualquier persona, no persona Sí, con cualquier sí. persona que Ujú. tiene una baja autoestima, por lo general tienden a desarrollar cuadros de depresión. Y si esos cuadros de depresión permanecen en el tiempo, va a perjudicar el funcionamiento de la persona en todas las áreas de su vida, área laboral, familiar, amigos, en todo sentido va a afectar su vida. Ya. Y esto también afecta a nivel familiar, creo yo. Exactamente. Ahora, a una persona con discapacidad, y ahora te lo digo desde mi experiencia como persona con condición de discapacidad, porque tengo una hemiparesia espástica derecha, es decir, Ujú. parálisis cerebral congénita, del Sí. lado, eso es un paréntesis para poder continuar explicando lo que estoy mencionando. Mira, desde mi experiencia, a una persona con condición de discapacidad, el tener baja autoestima le afecta mucho, porque no solo porque desarrolla un cuadro de depresión, sino que es más difícil salir, considero yo, a una persona con discapacidad, salir de una depresión. ¿Por qué razón? Porque tendemos, y yo que creo que comparto la opinión o la experiencia de muchos, tendemos a compararnos con los demás y a cuestionarnos de por qué somos así, por qué tenemos un brazo así, una pierna así, por qué no podemos caminar como los demás, por qué no podemos correr, etcétera. Entonces, todo eso va afectando el concepto que tenemos de nosotros mismos. Ahora, el mismo hecho de tener que usar aparatos, no solamente silla de ruedas, sino que órtesis, y que la gente nos mire raro, eso va a aumentar la baja autoestima que tenemos de nosotros mismos. Eso es la opinión del resto que nos afecta a nosotros. Entonces, eso Ujú. es, como te decía, el autoestima afecta mucho más a una persona con condición de discapacidad. También está la parte de los papás, que también se ven afectados en ese tema. Por ejemplo, a los inicios, cuando comienzan a darse cuenta de que su hijo tiene discapacidad, igual como que les ocasiona, pasan por distintas etapas. Sí, mira, cuando hay padres que tienen un hijo que viene con una condición de discapacidad, los padres enfrentan un proceso de duelo, que la primera etapa es la negación. La negación es porque a mí me pasó esto, si yo controlé mi embarazo durante todo el tiempo, por ejemplo. Hay muchas preguntas y muchos cuestionamientos. Y después de la negación viene la depresión, la ira, Ujú. y posteriormente viene la negociación, donde ahí como que los padres comienzan de a poco a aceptar esta situación y a ver cómo enfrentar la nueva realidad que están viviendo. La negociación es eso, es como empezar a ver las cosas que tienen que enfrentar, la realidad, y de a poco ir aceptándola. Y posteriormente viene la aceptación, que es la última etapa donde en este caso los padres ya aceptan que su hijo tiene una condición de discapacidad y empiezan a encontrar herramientas de cómo poder ayudarlo, de cómo poder potenciarlo para que su vida sea lo más normal posible. Eso. Entiendo. ¿Y cómo se potencia eso? Bueno, mira, en el caso de una persona con discapacidad, y te lo digo desde la experiencia, ¿por qué? Porque hay que diferenciar lo siguiente. Mira, Ujú. uno, las personas normal, sin discapacidad, que producto de un accidente o una situación quedó con alguna discapacidad física
es con alguna discapacidad física, y la persona que en el caso tuyo y mío nacimos con una condición de discapacidad. En el caso de una persona que tiene una discapacidad producto de un accidente o alguna situación traumática, el, el autoestima, bueno, también pasa por estas fases de duelo que te mencioné anteriormente, y el Sí, autoestima para él le afecta mucho más porque él tiene un antes, él tiene un antes, o ella tiene un antes. Yo era normal, yo podía caminar, yo podía hacer esto, lo otro, era muy autónomo, pero el después es el problema para ella o claro, para a, se empieza a cuestionar de por qué a mí, de por qué el accidente, etcétera, y empieza a tener un estado de ajá, depresión, de una autoestima baja, ¿ya? claro, Eso es para las personas que han adquirido una discapacidad, tienen una discapacidad adquirida, como te decía, por producto de accidente o una enfermedad. A diferencia de las personas como nosotros, que nacimos con una condición de discapacidad, nosotros no nos damos cuenta que tenemos una discapacidad. Nos damos cuenta claro, de los 5 o 6 años, cuando ya somos conscientes y empezamos a mirar a nuestros compañeritos, compañeritas en el colegio que caminan, que corren, que pueden hacer esto, que lo otro, que escriben con las dos manos, en mi caso, por ejemplo. Entonces, ahí nos empezamos a cuestionar y a preguntar, y las preguntas son a los papás. ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué yo sí? Etcétera. Entonces, bueno, a esa edad, entre los 4 o 5 años, es normal que los niños sin discapacidad hagan preguntas, pero los niños ya, con discapacidad hacemos muchas más preguntas porque nos empezamos a comparar con los demás. Y ahí empezamos, yo te digo, de los 5 o 6 años a pasar por un proceso de depresión, de mucha tristeza, de por qué yo nací así, etcétera. Pero ese es el proceso que vivimos las personas con discapacidad congénita, con discapacidad desde nacimiento. claro, de distintas como etapas que pasan dependiendo de el nivel de discapacidad que tenga cada uno. Si Es, nació con discapacidad o si no, no sé. Entiendo. También es, empieza el tema de recriminar a los papás el por qué nací así. Lo digo porque a mí me pasó. Y ya, yo sé que muchas personas con discapacidad deben decirle esto a los papás. Y no es bueno. Pero ¿qué se hace en ese caso para ayudar al papá o a la mamá que está pasando por eso? sí, mira, por lo general, en primer lugar, los padres tienen que haber superado el proceso de duelo, porque si los padres no superan este proceso de duelo, no tienen respuestas para su hijo, para su Claro. hijo a Ujú. cuestionarse por qué nació así, o, como dices tú, a culpar a los padres. Si el proceso de duelo que yo te mencioné anteriormente está bien resuelto, eh, los padres van a tener respuestas certeras para poder decirle a sus hijos, de modo que ellos puedan comprender que no fue culpa de los padres, que hay Claro. una discapacidad, pero la clave es que los padres hayan resuelto el duelo antes de comenzar a responder las preguntas que tiene su hijo o hija. Ajá. André, ¿tú eres psicóloga de qué área? Mira, yo trabajo principalmente con el área infanto-juvenil. Desde que salí de la universidad he trabajado en esa área, pero últimamente me estoy dedicando a trabajar con personas con condición de discapacidad. Ya. ¿Y la consulta la tienes en tu casa, o no? Mira, yo tengo una consulta presencial en un box en una clínica, digamos, en un lugar, y ahí tengo una consulta presencial, y también cuando es por Zoom o por telemedicina, que se le llama, lo atiendo en mi casa. Ya. ¿Y eso, te ha ido bien en eso o de repente se pone muy lenta la cosa? Mira, se ha puesto lenta últimamente,
Yo no sé si es porque cambié de área, porque como te digo, esta no es mi área. Yo trabajo generalmente con niños, infanto juvenil, problemas de conducta, pero quise como explorar esta área porque me atañe mucho a mí, no solo como psicóloga, sino como persona, porque tengo una condición de discapacidad. Entonces me gustaría poder aportar, poder ayudar a las personas que tienen ya sea mi misma condición o una condición más compleja, pero de discapacidad física preferentemente. Ya, ¿y en qué lugar te ubicas en estos momentos? Yo sé, pero la gente no sabe. Mira, mi consulta mi consulta presencial está en Pailagüen 1961, Jardín Austral, Puerto Ya, Montt. en Puerto Montt. Sí. Ujú, ya. Eso lo vamos a poner también en, en Instagram cuando ya terminemos y en Facebook también, porque este video se va a ir a Visión TV Radio y lo voy a subir a otras redes sociales para que te conozcan y vean lo que estás haciendo. Ok. Ujú. Es importante para poder ayudar. ¿Cómo le ayudo a mi hijo? ¿Tienes algunos tips o consejos para saber cómo ayudar a esta pequeña persona o grande persona con problemas de autoestima? Mira, principalmente aceptar su condición, aceptar que no es una condición que él o ella pueda cambiar. Sí. Ujú. Y bueno, tú sabes que yo soy muy creyente y eso a mí me ha ayudado a superar todo lo que es mi condición de discapacidad y agradecer a Dios o a una persona o a un ser superior, agradecer por que estás con vida en primer lugar, porque por lo general la mayoría de las personas que nacemos con una condición de discapacidad estuvimos a punto de morir. O sea, no es que tuvimos una discapacidad y listo, sino que, por ejemplo, en mi caso yo tuve hipoxia, tuve muy pocos pronósticos de vida cuando nací y me imagino que tu caso es igual. Entonces, yo pienso que ya siendo adultos, ya habiendo en alguna medida superado la fase de duelo, de interrogantes, de por qué yo, de por qué a mí, etcétera, y de compararte con los demás, que eso yo creo que se agudiza en la adolescencia, entre los Sí. 14 a 17 y 18 años, eso se agudiza mucho de compararse con los demás. Sí. Por lo general, las personas con discapacidad congénita pasan por periodos de depresión fuertes en esa etapa de la adolescencia. Entonces ya tú y yo ya somos adultos, ya pasamos la fase de adolescencia. Entonces yo creo que en primer lugar agradecer, como te decía, a Dios por estar vivo, en primer lugar, por estar vivo y después por pedirle a Dios que te enseñe a vivir con una condición de discapacidad porque no es fácil. No es fácil. No sé si tú conoces la historia de Nick Bucci, Sí, sí, un orador australiano que nació con una enfermedad que no tiene extremidades superiores ni inferiores. Yo estuve leyendo la vida de él y él dice que él a los 8 años intentó ahogarse en la bañera. sí, también tengo todos los libros. Exacto. Entonces, él es un claro ejemplo de resiliencia, como se dice, es una palabra muy usada en psicología. Él salió adelante, en primer lugar por su creencia en Dios y porque él se dio cuenta de que él era único, de que él era único y que le pidió a Dios que le enseñara a cómo enfrentar los desafíos. Porque de hecho, como tú has leído en sus libros, hay muchas personas que oraron por él por sanidad y él no tuvo sanidad, quizás no como él la quería, pero sí sanidad de su alma, de su espíritu, de su corazón, de ya no compararse con los demás, de ya no empezar a cuestionarse, sino a empezar a vivir su vida como él es,
aceptarse como él es. Y bueno, como tú sabes, él no solo ha escrito libros, sino que es un contador, alguien que tiene, que estudió administración de finanzas muy, muy famoso y le ha ido muy bien. Entonces, pudo construir una familia también, etc. Aparte es conferencista, tiene una fundación, Exactamente. Él es una tiene persona, como 4 hijos. exacto, creo que sí, que le son cuatro. Entonces, él ha podido hacer una vida normal. Ahora, también te cuento el caso de Bethany Hamilton, que Sí, muy buen libro. exactamente una surfista que tuvo, esa fue una discapacidad adquirida, ¿viste? Ahí ya Sí. tenemos la diferencia claramente. Ella sufrió la amputación de su brazo, más que la amputación de su brazo, en un accidente surfeando, un tiburón Le le pasó a sacó llevar el brazo. Ujú. entonces, ella, bueno, también pasó por esta fase de depresión que yo te comento, pero pudo salir adelante, es una de las más grandes surfistas, se casó y también pudo formar una familia. Entonces, yo creo que el consejo para una persona o para un joven que está enfrentando este proceso de aceptación de su discapacidad, ya sea genética o adquirida, es eso, agradecer a Dios por estar con vida en primer lugar y posteriormente pedirle a Dios que te enseñe cómo vivir el proceso a cómo vivir el hecho de tener una discapacidad. ¿Qué pasaría si tengo, por ejemplo, tengo un hermano Ujú. y yo tengo una discapacidad, pero mi hermano siente que yo, o sea, que mi hermano siente que mis papás no pescan mucho por preocuparse de mi otro hermano con discapacidad? ¿Qué Ya. hago en este caso? Mira, eso te lo voy a contestar de los dos enfoques, del enfoque Ya. de psicóloga y después del enfoque desde mi experiencia, porque yo tengo Ajá. hermanos y viví Sí. eso. Eh, Mira, primero que los padres le expliquen a ese hijo sin discapacidad que su hermano necesita más cuidados porque tiene una condición especial, una condición distinta. Fomentar en el caso del niño que es sin discapacidad, su autonomía, decirle que él puede hacer cosas que el hermano no puede y que por eso necesita más ayuda, de modo que el hermano sin discapacidad pueda comprender que él es más fuerte y que su hijo y que su hermano es en cierta forma un poco más débil y que tanto los papás como él como hermano necesitan ayudarlo. Eso. Y también que los papás fomenten y le demuestren el cariño a ese hijo sin discapacidad, porque por lo general por eso se aparece el rechazo. Sí. El rechazo, Ujú. los hijos sin discapacidad piensan que los papás quieren más al niño que tiene una condición distinta, y no es así. Los Sí. papás en Ujú. general queremos mucho a nuestros hijos, sí tenemos más atención en el hijo con discapacidad porque él la requiere. Entonces, Sí. explicándole todo esto al niño sin discapacidad, él va a comprender y esa situación de rechazo o ese sentimiento de rechazo ya no lo va a tener. Ahora, desde mi experiencia, que es similar a lo que te comenté, yo tengo dos hermanos menores, yo soy la mayor y la hija mayor nació con una condición de discapacidad. Y mis hermanos siempre se dieron cuenta que para mí era todo, la preferencia, los cuidados, todo, más tiempo me dedicaban a mí, mis papás, los familiares, los tíos, los primos, todos, todo era más la Andreita, la Andreita, la Andreita. Pero, y generó de hecho cierto rechazo en mi hermana, sobre todo, que es la que me sigue en edad, digamos. Y ahí mis papás le tuvieron que explicar que yo tenía una condición distinta, que yo necesitaba más ayuda y de hecho cuando tenían que operarme íbamos toda la familia al hospital, a los procesos de operación y mi hermana no le gustaba porque incluso era tan colaborativo en el caso de mi familia que si yo tenía que operarme, hasta mis hermanos ayunaban conmigo.
porque tú sabes cuando uno se somete a una operación quirúrgica, tienes que ir en ayuna. Entonces hasta mis hermanos lo hacían eso. Lo hacían en una forma de colaborar, obviamente mis papás también, pero en una forma de que para que a mí no me dieran ganas de comer porque estaba a horas de Claro. recuperación. Entonces eso igual generó cierto rechazo en mis hermanos, pero finalmente terminaron comprendiéndolo. Ahora ya después, cuando ya yo fui adolescente, ya más grande, fue mi hermano y mi hermana los que me ayudaban a mí, los que me ayudaban, me tomaban el brazo para cruzar la calle, para caminar, cuando había que caminar más rápido, etcétera. Y mis hermanos siempre, ya de adultos, ya de grande, se preocuparon mucho por mí, por protegerme. O sea, hubo como una inversión en los lugares de nacimiento. Si yo soy la mayor, normalmente se supone que la mayor tiene que proteger a los menores, Sí, pero en este caso fue al revés. Los menores me protegieron a mí, dada mi condición de discapacidad. sí. Y en el caso, ya esto es otra cosa, pero ¿tus papás te cuidaban mucho? ¿En algún momento te sobreprotegieron demasiado o no? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que entre la niñez y la adolescencia me sobreprotegieron mucho, sí. Sí. Cuidarme de que no sufriera, o por ejemplo, la discriminación, que es algo muy frecuente. Ahora tal vez no tanto, pero en la época de nosotros la discriminación era muy, muy notoria. De hecho, Sí, yo sufrí mucha discriminación cuando entré a la universidad, entonces eso es algo que mis papás intentaron evitar, entre otras muchas cosas, pero hay cosas que escapan del control de los papás y que uno como ser humano debe enfrentar para aprender. ¿te tinca si en algún otro programa, o puede ser en el siguiente, hablemos de discriminación y de varios temas? Que Ujú. vayamos día a día hablando de temas así. Sí, me parece muy bien. Ujú. Así tenemos el enfoque tuyo como psicóloga y vamos ayudando a las otras personas. Ok. Sí. La última pregunta, ¿qué consejo le darías a los chicos que están pasando por baja autoestima y que se ven inmersos o metidos como en un círculo vicioso? Ya, mira, bueno, yo sé que la Teletón trabaja mucho también el tema de la psicología, de la autoestima, etcétera, de la autonomía en niños y jóvenes, por lo general, ¿ya? Pero, ¿qué consejo yo le daría? Como yo te decía anteriormente, agradecer. Agradecer Ujú. por estar vivo y pedirle a Dios que te enseñe a cómo enfrentar, cómo vivir esta discapacidad. Y yo creo que eso te va a ayudar a que puedas ir superando el proceso de autoestima, que el duelo por una discapacidad y la autoestima prácticamente van juntos. Y así empezar a ver las cosas lindas de la vida, las cosas que tú puedes hacer, dejar que los padres te den mayor autonomía para que tú te des cuenta de las habilidades que tienes, de lo que puedes hacer. Porque como hablamos anteriormente, padres tienden a sobreproteger mucho, entonces eso Sí, limita que nosotros como personas con condición de discapacidad podamos desarrollar o identificar nuestras habilidades, porque al poder identificar nuestras habilidades, al poder hacer cosas nosotros solos, nos vamos a sentir felices, nos vamos a sentir valorados. claro. Una cosa tan simple, te comento, una cosa muy cotidiana, muy doméstica tal vez, es el califón. El califón, todos Sí, conocemos un califón, conocemos cómo funciona y todo. Hace unos meses atrás yo tenía acá en la casa un califón cochipero, ¿ya? Entonces yo tenía que ya, pedir, en este caso a mi esposo, para sí, encender el califón, ¿ya? Entonces, esas son cosas que yo sé que no puedo y que necesito ayuda, ¿ya? Ahora mi esposo compró un califón automático, entonces funciona solo, para ajá, facilitarme la vida. Pero como te digo, esas son cosas que, en mi caso, yo todavía necesito ayuda en esas cosas, por ejemplo, o en abrocharme los cordones. sí, Pero ujú, son cosas mínimas, las demás cosas yo las puedo hacer.
Entonces es eso, es que los papás le den mayor autonomía a los jóvenes, a los niños con discapacidad para que ellos puedan ir identificando sus capacidades, sus habilidades y eso les dé más valoración, más mayor autoestima. Cuéntame, oye Andrea, ¿eres casada? Sí, sí, soy Ya, casada. cuenta eso. Sí, bueno, como yo les comentaba, yo tengo una condición de discapacidad congénita y como yo les decía, el tema de la autoestima está muy relacionado con el tema de la atracción al sexo opuesto y para los que tiene, esta etapa funciona o esta etapa la vivimos todos los seres humanos entre la adolescencia y la adultez, que estamos en busca del sexo opuesto o atracción por el sexo opuesto más bien. Entonces, con una persona con condición de discapacidad esto resulta mucho más complejo, como porque yo decía, no, nos cuestionamos mucho, nos comparamos mucho, en mi caso con otras mujeres que son sin discapacidad, que son normales. Entonces, esto, ahí también hay una fuerte crisis de autoestima, porque nos empezamos a comparar y a darnos cuenta que no somos atrayentes para los chicos porque tenemos una condición de discapacidad física muy evidente, muy notoria, pero como digo, Dios tiene todo en sus manos, todo bajo control, entonces en mi caso, lo digo muy personal, yo le pedí a Dios, yo sí quería casarme, yo quería formar una familia, pero yo sabía que al tener una condición de discapacidad esto iba a ser mucho más difícil. Ajá. Pero Dios permitió que, y otra cosa, yo entre mi adolescencia y mi periodo en la universidad, yo siempre cuando me gustaba un chico y me acercaba a él como para ser su amiga, siempre presentaba como mi carta de presentación era mi discapacidad. Claro. Entonces, yo tengo tal condición. Entonces, eso, ¿qué hacía? Los ahuyentaba, los alejaba. Claro. Exacto. Entonces yo me Uno di, tiene que hacer eso. exacto, entonces yo por experiencia propia me di cuenta que eso no debería decir que yo me debo presentar como yo soy, que soy un ser humano, que también siento, que pienso, que también tengo derecho a enamorarme y que tengo una condición distinta tal vez, una condición distinta, pero que soy un ser humano principalmente. Entonces, al entender yo eso, como que cambié mi situación y empecé, bueno, a conocer distintas personas y, bueno, finalmente ya conocí a mi actual esposo y fue un periodo normal, como toda la mayoría de las personas vivimos, de atracción, de conocernos, de ser amigos, después el periodo de noviazgo y finalmente casarnos. Pero como yo insisto, mi condición es evidente, mi condición de discapacidad es evidente, entonces no es algo que yo estaba ocultando, sino que es algo evidente y con el tiempo ya con conocernos, en este caso con mi esposo, ya él me aceptó con esta condición sin problema, digamos, sin cuestionarse nada, sabiendo sí que con esta condición yo tal vez iba a necesitar mucho más ayuda que una mujer sin discapacidad. Eso. Claro. Ujú. Ya. Pero de eso vamos a hablar en otro capítulo Uh-huh. y lo voy a estar avisando durante estos días, hoy día mismo, a ver de qué otro tema hablamos. Bueno, y a ver qué día podemos hablar de este tema también. Ok. Uh-huh. Y te agradezco por haber sido parte de la primera entrevista de este pequeño programa y espero que podamos seguir haciendo el programa, pero entre ya como nosotros dos, hablando de diversos temas para que otras personas puedan ver esto. Ok. Como te digo, se va a Visión TV Radio, a Radio Piedra Azul, la carretera austral, también se va el video para que sepan de ti. Y me tienes que pasar, acuérdate, algún flyer que tengas para Sí. poder promocionarte y empiecen a llegar más personas a tu consulta. Ok. Muchas gracias. De nada. Bueno, Te cuidas, te cuidas y estamos hablando. Cuídate. Gracias. gracias. Chao. Chao.
Gracias por haber estado aquí en el primer capítulo del programa. Vamos a seguir con distintas entrevistas con Andrea y si aparece alguien más que pudiera entrevistar, igual lo voy a hacer. Con Andrea vamos a estar hablando de diversos temas en cualquier momento y voy a estar avisando con con algún flyer o alguna fotito para que sepan qué día vas a hacer ese programa. Cuídense, nos estamos viendo y no pido que compartan porque aquí no se puede. Pero recuerden, va a estar en Visión TV Radio y en Radio Piedra Azul el video. Nos vemos. Gracias.